Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros oyentes del mundo en nuestra telenovela o YouTube novela astrológica. So- En Martín, qué nuestro, delicia volverte a ver, hermano. Casi que no. igualmente, sí, tocaba un ratico de hacer otras cosas, hacer un cambio para poder empezar con el tema de hoy, Urano, cuadratura Saturno. Ah, Entonces, casi nada, ¿no? Y eso que, bueno, Urano cuadratura Saturno, que vamos a hablar del tema, pero pues también hoy acaba de ponerse Urano directo. Estamos teniendo en este momento Urano cuadratura Júpiter también, pero pues es que no es natural esta conjunción Saturno-Júpiter que llevamos desde hace ratico. Y bueno, pues hablemos de todos estos temas, mejor dicho, al tema. al tema. Saturno-Urano. Muy bien, pues Pues, ¿qué nos mira, quisieras decir, Martín? esta es una conjunción que tiene que ver Una con cuadratura. Sí. una cuadratura, tiene que ver con el avance, con el progreso, con mirar al futuro. Tiene varias formas de vivirse, ¿no? Y la idea de hoy es tratar de alguna manera cómo asimilar de alguna tener una mejor postura frente a una cuadratura Urano-Saturno. Una cuadratura siempre implica un aspecto que genera retos. Yo prefiero llamar retos cuando nos vemos obligados a tener que procesar los procesos de una manera, sí, sí ve que ya hice una cacofonía, procesar los procesos, cuando nos vemos obligados a tener que encarar una situación que Son las nos vacaciones. también el disco duro. Entonces nos exige eh, de alguna manera trabajar sobre situaciones. No es un aspecto fluido, como de sentarse a dormirse. No, no vamos a estar en eso. Urano trae siempre cambios. Y hay varios niveles para la forma en que recibimos a Urano y no tenemos que achacarle la culpa a los planetas de lo que pasa, sino más bien tener que revisar cómo es nuestra sintonía. Es un tema de sintonía, es como la señal de internet o la señal de radio. El problema no es la señal como tal, sino que el aparato no está registrando o captando una buena señal. Entonces, Ay, esta, esta cuadratura nos va a mover a todos en diferentes campos, no, como humanidad y como individuos, algunos más que otros, pero necesariamente nos va a poner a mirar Urano el futuro, lo nuevo, lo que aparece, lo que todavía no conocemos, en tensión con Saturno lo conocido, la memoria, la historia, también lo bueno que hay del pasado que podemos rescatar, porque no necesitamos anular lo bueno con lo no tan agradable que traemos del pasado o lo que ya no sirve. Si no fuera por Urano no existiría la tecnología y si no fuera por Saturno no existiría una memoria en los computadores. Entonces necesitamos las dos cosas, saberlas combinar. sí, y ahí estás tocando unos temas importantísimos con estos aspectos que tiene Saturno con Urano, y es que son ciclos, ciclos entre lo establecido y lo nuevo, entre lo viejo y lo novedoso. Sí, Estos ciclos, como todos los ciclos, están regidos por la luna, como similar a los ciclos que hace la luna, que es conjunción, primera cuadratura que es cuarto creciente, oposición, segunda cuadratura que es menguante y luna nueva de nuevo. Eh, Cuando hablamos de Saturno y Urano, tenemos que remontarnos a cuándo hicieron la conjunción, porque esa conjunción va a tener el sabor de las distintas cuadraturas, oposiciones y siguientes cuadraturas. Esta conjunción se hizo por allá en 1980 y 80, 80 y qué, 80 y acá, por acá lo tengo, creo que 87, sí, 1987. Se hizo la conjunción en finales del signo de Sagitario. Eh, Más o menos los siguientes aspectos que van haciendo se van haciendo cada 11 años. Es decir, en 1987 se hizo la conjunción. Después en 1998 se hizo la cuadratura, después en el 2009 se hizo la oposición para en este momento tener en el 2021 la última cuadratura ya de recogida.
lo cual nos da una información bien interesante. La generación nacida en el 87, 86, 87, 88, que es donde está esa conjunción activa, es la generación que está en este momento movilizando a nivel social, político, de muchas formas, ¿sí? Así como en el ciclo pasado, la generación de 1941, que fue cuando se hizo esa conjunción, fue la que expuso desde 1941 al 87 todos esos momentos de cambio, transformación social y demás, pues en este momento está sucediendo algo similar. Las generaciones nacidas en el 87 con esa conjunción, pues son en este momento las que son más voceras, las que tienen cargos de poder, las que pueden llegar a generar algún cambio contundente. Eh, este cambio que está activo en este momento con esta cuadratura en el 2021 y que hemos tenido tantas situaciones anexas que han generado un movimiento social para una nueva expansión de la conciencia, pues está muy activo en este año 2021 con esta cuadratura Saturno-Urano, pidiendo a lo nuevo salir, dejando atrás una sustancia. Pero ojo, con esto de lo nuevo y lo viejo hay que tener una cierta precaución. Y es que si decimos hay que hacer un cambio, pero este cambio necesita pasar por una sustancia moral humana. Porque si simplemente detenemos una maquinaria, decimos es que esta maquinaria ya no sirve. Pues sí, pero es que nos quedamos sin maquinaria y sin maquinaria tampoco funciona nada. El cambio tiene que ser consciente, humano, racional, no espontáneo, no como si cayera un rayo y ya cambiara todo, sino que tiene que ser matizado por una conciencia humana. Sí. Hay un tema, Juan, en el año 88-89 estuvo la conjunción Saturno-Urano-Neptuno. Y uno de los fenómenos más representativos de esa época es la caída del muro de Berlín. El muro es Saturno y la libertad, la necesidad de romper esa limitación, la representa Urano. A partir de eso, pues se desbarata la Unión Soviética en el ámbito político-social, las dos Alemanias se unifican y empieza una serie, o está coordinada con una serie de movimientos de varios de los países de Europa del Este que tumban a sus gobernantes, los derrocan. Ese es el movimiento de Urano, que está hablando de una apertura hacia lo nuevo. Pero lo que tú estás señalando es muy importante porque no se trata de decir tumbemos lo que hay porque hay que tumbarlo. Lo que nos está diciendo es hay unas limitaciones que es necesario eliminar porque ya no son obsoletas, porque no son útiles a la evolución. Y hay cosas muy valiosas que hemos aprendido, Saturno, del pasado, que son útiles, que son benéficas y que son un fundamento, una base, como Saturno, como el anclaje, como el primer chakra que es polo a tierra, como las raíces. Y Urano lo que hace es utilizar esa información y poderla llevar cada vez más hacia el progreso, hacia el futuro. Saturno te habla de la seguridad, porque la seguridad viene de lo que yo conozco, de lo que conocemos, de los ritmos repetitivos, Saturno. Y Urano no habla de seguridad, habla de confíe. Y confianza implica, es un anclaje en sí mismo y una apertura. Confíe y sobre el camino vamos corrigiendo. Entonces, una idea es saber integrar, saber mezclar estas dos fuerzas en nosotros y en lo que vivimos, porque son dos fuerzas, cuando hay una cuadratura necesitamos cambios, necesitamos hacer una serie de replanteamientos, pero la cuadratura implica que hay tensión, hay lucha, hay pulso de poder, es como un aspecto marciano que obliga a un enfrentamiento. Entonces las dos fuerzas, Saturno va a querer reversar hacia el pasado. Está en Acuario, que está exaltado, o sea, tiene una fuerza importante. Y Urano está en Tauro, que no es su elemento, está opuesto a Escorpio, donde él tiene no digamos exaltación, pero sí una vibración afín. Entonces eso genera una especie de tensión, donde las dos fuerzas, una va a pujar hacia adelante, a cambios que pueden llegar a ser muy extremos y que hay que saberlos vivir, porque también Urano maneja la anarquía. El nivel no integrado es la anarquía, que lo quiere destruir todo y tumbar todo porque hay que tumbarlo. En un nivel muy decantado ya de Urano es la inteligencia creativa.
que lo que está buscando los creativos para crear de una manera genial, hay que romper el círculo vicioso de lo establecido, pero hay que romperlo de una manera como el huevo, el pollito rompe el huevo para nacer, no para morir. Igual el útero, cuando ya está el bebé en el vientre de la madre, listo, se rompe la fuente. Ese es el movimiento de Urano. Se rompe la fuente y dice, van a ser. La idea es que los movimientos de Urano tengan una posibilidad de desarrollar propuestas que sean benéficas. Y claro, Urano actúa de manera vehemente sin prestarle atención a lo establecido, y a la vez eso no implica que hay que desbaratar por desbaratar, porque eso es un caos destructivo, ciego, inconsciente. Seguramente hay tensión. Nadie está diciendo que esto es fácil, pero abogamos porque haya una mayor conciencia, y para eso nos sirve la astrología. Y Saturno, que es la memoria, lo conocido, hay unos principios fundamentales que puede existir el cambio, que sea la evolución en la ciencia más grande, pero hay unos fundamentos que se mantienen: la constancia, la disciplina, el enfoque, la madurez, el saber observar y sacar conclusiones o predecir ciertas leyes. Eso es muy saturnino. Entonces, tenemos que saber mezclar este café con leche para que nos quede bien preciso. Y ahí es donde está el tema, ¿no? Porque precisamente la charla de hoy trata de cómo utilizar de la mejor manera esta energía que está en el ambiente, porque acá no se trata que son los planetas los que me van a forzar o a llevar a una situación, sino que es una energía que está allí. Como tú lo decías al principio, se trata de perfeccionar un poco el instrumento que lee esa energía y cómo ¿Sí? sacarle el mejor partido. Urano en exceso termina formando y forjando el terrorismo, porque dice, esto lo tenemos que cambiar de golpe y entonces tenemos que hacer eh, una guerrilla o tenemos que volvernos antiestado y poner una bomba y generar cosas. Eso es Urano en extremo sin pasar por un matiz moral, ¿sí? Urano, por ejemplo, son los grandes avances tecnológicos, y la tecnología sin una moralidad y sin una humanidad no sirve de nada, porque tenemos el ejemplo clarísimo de Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, que habla precisamente de la necesidad de romper la muerte a través de Frankenstein, de liberarnos de la muerte, pero ¿a qué precio si no hay moral de por medio? Y eso es precisamente una invocación de estos aspectos Saturno-Urano, de tratar de integrar lo humano, lo establecido, lo que hemos creado con la madurez y con el tiempo, versus las nuevas ideas, la nueva forma de hacer las cosas. La ciencia sin lo filosófico y lo moral termina vacía. La ciencia sin lo humano. Lo mismo, los grandes cambios sin tener la percepción de lo moral, lo social, lo que hemos construido hasta ahora, también pueden llegar a ser arrasadores con todo, sin ninguna construcción humana. ¿Sí? Entonces, estos momentos de estas cuadraturas nos ponen sobre la mesa como tratar de unir dos elementos antagónicos, pero ambos supremamente importantes. No podemos desacreditar a Saturno como guardián de nuestro ser, como el constructor de nuestra vida, ni podemos desacreditar tampoco a Urano con sus novedades, con su poder aeternus, con su forma nueva de ver las cosas, porque no está en contacto con lo establecido. Sino se trata es como de hacer una conciliación entre dos polos. El tema de Saturno también, eh, si no se integra, si no hay una buena conexión, si no hay una conciencia, conciencia no significa que yo lo sé racionalmente, sino que lo puedo ir integrando también para manejarlo. Es que la frase de más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer es un atavismo. Así como Urano puede irse al caos y decir el pasado no me sirve para nada, y eso sería como un bebé experimentando con una bomba atómica, no sabe qué hacer y termina haciéndose daño. Con Saturno, en ese aspecto no integrado, más inconsciente, llamémoslo mejor. Entonces, el miedo al cambio también genera, recuérdelo,
violencia. Saturno se comía a los hijos para evitar que lo destronaran y armó una guerra para impedir el cambio. Entonces, los que pretenden impedir el cambio y nosotros mismos, si pretendemos en nuestra vida, por miedo, porque el miedo de Urano es el miedo a lo nuevo, el miedo de Saturno es el miedo a la supervivencia, que lo que hoy, las cuatro paredes que me sostienen, si me las quitan, yo no sé vivir fuera de ellas. Ese es el conflicto entre la libertad de Urano y Saturno, lo conocido, lo predecible, entre Urano lo nuevo y Saturno el sistema establecido. Esto nos puede generar unas luchas de poder muy fuertes entre las autoridades que reclaman el pasado rígido, estricto. Cuando Jesús decía la letra mata y el espíritu vivifica, está hablando de alguna manera de estas dos grandes fuerzas que están pujando, y la idea no es ni la una ni la otra destruirlas, sino poder llevarlas a un tercer nivel. Ya, estos aspectos planetarios funcionan cuando se combinan. Es como tener leche y café, pero si tú lo sabes mezclar, vas creando unas variedades de café con leche. La idea es saber poder llegar a que los movimientos que hagamos, porque nos vamos a ver implícitos en esto, y a nivel colectivo, que busquen la manera de ir buscando la manera de que vayan generando la función de Urano y de Saturno a la larga es generar bienestar. Eso es lo que hace la ciencia, cuando se inventa procedimientos quirúrgicos o aparatos que pueden salvar vidas, está buscando el bienestar, el mejorar las condiciones humanas. Y eso es cuando hay una elaboración. Pero ir a poner una bomba porque estamos queriendo cambiar el sistema, porque este sistema es obsoleto y puede haber razón en eso no es un movimiento creativo, sino un movimiento que se pueden quedar 50 años poniendo bombas y cada vez destruyendo y no pasa nada creativo. Entonces necesitamos en nosotros mismos mirar, cuando miramos estas posibilidades de cambio, cómo podemos ir experimentando hasta ir integrando. No podemos botarnos del avión sin paracaídas o sin tener por lo menos una mera idea de cómo es que se hace, pero tampoco podemos por miedo al salto quedarnos aferrados aunque tengamos el mejor paracaídas y el mejor instructor pegados a la puerta sin saltar. Por una sencilla razón, si evitas el cambio te arrasará. Esa es una de las lecciones del conflicto entre Saturno y Urano. El cambio se va a imponer, pero la idea es que podemos facilitar y necesitamos mirar en nosotros qué paradigmas están resistiéndose. Una buena forma de verlo en la carta es dónde tengo a mi Saturno, en qué casa, en qué signo. Ahí busco la seguridad, ahí busco arraigarme, echar mis raíces. Y uno de los miedos que tengo es que me desarraiguen de ahí. Entonces, uno de los mayores miedos que tenemos a la supervivencia está en la posición en la casa donde está Saturno. Y es donde mejor tenemos seguridad, también buscamos tener seguridad. Y donde tenemos a Urano queremos explorar lo nuevo, lo diferente. Y para eso necesitamos salir de los límites, de la zona de confort. Salir de la zona de confort no indica que renuncies a lo que conoces. Entras en la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje implica experimente, observe, dése cuenta y corrija o module más bien. A nivel social se nos vienen este año unos retos bastante fuertes. Es el tema financiero. Ya todo el mundo advierte que eso no era, llegó la vacuna, qué felicidad, sino miren, ya hay retos, y el tema económico, ya apareció la segunda ola y la tercera, y el tema económico, ¿cómo lo vamos a resolver? Y la gente está diciendo, no tenemos seguridad, necesitamos aprender a vivir en la incertidumbre, es una de las enseñanzas de Urano. Y eso habla de una conexión con nosotros mismos internamente. Por eso Urano habla de, te ofrezco que aprendas a confiar. Y eso implica conexión interna. Saturno te dice 1 más 1 es 2, estos son unas gafas, es predecible. Ambas funciones son viables. Pero Urano te dice, aprende a confiar. Y para que confíes, como no ves de manera cierta, conéctate adentro para que puedas ser guiado desde adentro. Creo que hablé mucho. Sí, no, está perfecto. Y fíjate, ni una cosa es más que la otra. Es que esta es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en una cuadratura. No es tan importante los hechos como el confiar. Ambas cosas son supremamente importantes y no hay que desacreditar una por la otra. Uno de los temas a trabajar con una cuadratura Saturno-Urano
es querer lanzar todo por la borda ya inmediato, al instante y romper todo a lo Urano, ¿sí? Que eso sería polarizarnos en una posición en Urano, ¿sí? Versus si nos polarizamos en Saturno, no movemos un dedo y nos quedamos quietos y no se mueve absolutamente nada de esto que está deshecho. Eso sería polarizarnos en Saturno, ¿sí? Eh, lo sano y lo humano y lo psicológicamente estable podría estar en darle espacio a cada uno de ellos. Ni tanto Urano ni tanto Saturno. Tener un Saturno en buen estado es poder filtrar las cosas, no negarlas, ¿sí? Saturno en exceso es el autócrata que niega absolutamente todos los procesos de cambio y se niega a ver otra realidad y se vuelve un autócrata, ¿sí? Urano en exceso se vuelve un autócrata también en quiero hacer el cambio y rompo todo lo que sea necesario por hacerlo. Pero poner un punto de equilibrio entre ellos dos es Saturno permitir volverse más permeable a las nuevas ideas, a las nuevas formas de hacer las cosas. Y Urano también volverse más permeable a las realidades que se tienen y no a querer romperlo todo. Entonces se trata de hacer un equilibrio entre ellos dos. Si es necesario, mira, la ciencia es un ejemplo de cómo operar Saturno-Urano. Cuando se hace un experimento, se repite muchas veces y se corrige. Se corrige. No es que el primer experimento ya lo resolvió todo y tenemos que tener ese paradigma de que necesitamos experimentar para ir aprendiendo. Tenemos que abrir nuestra mente. De hecho, los inventos que se han manifestado en la humanidad eh, ha requerido al comienzo de parte de la misma humanidad y del gremio científico, mucha gente que se pone en contra, que se opone, y lo que se libera de ese proceso es que a través de la experimentación se va corroborando y se va aprendiendo a manejar. La primera vez que hicieron un cohete o un satélite para lanzarlo fue un fiasco. Entonces no es que no se pueda aprender, sí. Lo que Urano genera impaciencia por el cambio y cuando Urano actúa es porque se necesita el cambio, es inevitable el cambio. Eso no significa que ya por el solo mero o la mera necesidad de cambio, ya lo que se nos ocurrió en este momento en la mente ya implica un proceso de desarrollo. Por eso los ciclos de Urano y de Saturno no es como la Luna que se encuentra con Urano o con Saturno cada 28 días. Es un ciclo mucho más largo. 44 años. Claro, es mucho más largo y eso nos indica que necesitamos tiempo. Es como cuando siembras una semilla de un árbol que va a durar X cantidad de tiempo para producir frutos. O hay semillas que tú las siembras y te producen en corto tiempo algunas verduras o algunas hojas que las puedes recoger en pocos meses o pocos días. En cambio, con el ciclo Saturno-Urano, los efectos se ven a la larga y hay que tener la humildad de estar dispuestos a aprender corrigiendo sobre la marcha. Hay otra frase que se dice normalmente en el camino se arreglan las cargas. Esa es una frase que creo que es muy viable. Porque este movimiento de la cuadratura es un ángulo de 90 grados en la carta, que es doblar una esquina. Si yo doblo una esquina, ¿qué significa? Estoy cambiando la ruta. ¿Eso qué significa? Estoy dejando atrás un proceso y estoy empezando otra parte del camino, del mismo camino, pero vamos en otra dirección ahora. Entonces hay que estar dispuestos a decir qué aspectos de mi vida se están despidiendo ya y qué horizontes nuevos se están abriendo y cómo hacemos en la medida de lo posible. Hay una parte nuestra que quiere ir hacia adelante y hay una parte nuestra que en nosotros mismos dice, no, yo no quiero ir hacia adelante, yo no quiero otra vez modificar mi zona de confort, modificarla. Entonces sí hay que estar dispuesto a modificarla, pero eso no significa, cuando tú empiezas a aprender un idioma, no significa que los idiomas que conoces los pierdes. Eso es algo que hay que tener en cuenta. La zona de aprendizaje no implica que renuncies a lo conocido. Precisamente lo conocido nos va a ayudar. Pero también es cierto que si yo digo, solamente hablo un idioma y yo no necesito de más, pues te estás negando un universo para poder tratar con los demás seres humanos. Entonces, la zona de aprendizaje es muy importante y la ciencia, que es uno de los mejores fenómenos donde Saturno se manifiesta, o la tecnología,
donde Urano se manifiesta, perdón, donde es Urano el que se manifiesta, nos habla de que sobre el camino se van arreglando las cosas y se van observando en un nivel que se hace más consciente. En un nivel muy primario, es un movimiento abrupto que duró 5 minutos y no terminó en nada, y terminó, vamos para allí, y eso es cuando no hay una suficiente madurez. También puede ocurrir que haya una necesidad de cambio urgente en algunas personas con esta cuadratura, urgente, inminente, y el cambio no se puede negar. Eso es cuando se ha dejado reprimir, cuando ha habido mucho Saturno y se ha reprimido, prolongado la situación, el cambio ya no se puede evitar y se vuelve doloroso. Y en ese caso le sugerimos a la persona es ablande y suelte. Empieza a aflojar, Ablándese. Sí. ablándese. Y de hecho esto nos obliga a ablandarnos desde adentro, porque si no... Como dicen los mexicanos, juiciosito, ¿cómo es? Sueltico y colaborando. Mm, Sí. Eh, Fíjate cómo cuando Urano está retrogradando, ¿sí? Hay una evaluación hacia adentro de los procesos de cambio. Esa retrogradación la tuvimos prácticamente los últimos meses del 2020, ¿sí? Y ahora, hace 2 días, se acaba de poner directo Urano. Ponerse directo es algo así como un efecto cauchera, hacia atrás, y cuando se suelta la cauchera sale disparado, ¿sí? En este momento claro. tenemos a un Urano directo en Tauro, haciendo la cuadratura con Júpiter y con Saturno, generando unos procesos de cambio y transformación. Cuando está en retrogradación, hay un proceso de evaluar cosas, evaluar relaciones, evaluar trabajos, evaluar situaciones que dicen, esto ya está caduco. ¿Sí? Pero cuando se pone directo es como si se generara una energía dinámica de vamos a ejecutar unos procesos de transformación. Eso es lo que está pasando en este enero, ¿sí? Que desde enero 14 Urano directo está diciendo a Saturno, bueno, y con Júpiter ahí como coadyuvante, está diciendo, vamos a sacar el mejor partido de todas estas situaciones que están sucediendo y vamos a ejercer un movimiento de transformación y de renovación. ¿Qué es lo que buscan los procesos de cambio? Eh, Acercarnos más a lo humano. ¿Qué es lo humano? Lo humano tiene ciclos. Eh, Cuando una persona pasa al poder por muchos años, se vuelve un dictador, por ejemplo. Pero cuando una persona llega a su fin de su mandato, un dirigente, lo recordamos como un gran dirigente que llevó adelante una serie de proyectos. De la misma manera pasa con nuestro interior. Si queremos tener un regente interno que sea para siempre, es que yo voy a ser siempre el ingeniero y me voy a pensionar de ingeniero y voy a ser, estamos frente a un autócrata interno. Lo humano necesita de procesos de muerte, de transformación, de cambio, de regeneración. Eso es lo que hace que esos ciclos Urano-Saturno nos despidamos de unos momentos de vida, de unas etapas de vida, eh, de unos ciclos familiares, personales, sociales, laborales, y le demos la bienvenida a lo nuevo. Una de las claves que puede aparecer para todos en general donde esté esta configuración andando en la carta de las personas es cómo puedo ir, es inevitable el cambio. Y hay una parte, si somos muy observadores de nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que hay una parte que dice, yo quiero un cambio, y se lanza. Y hay otra parte que dice, uy, qué miedo. Entonces, podemos decir, ¿qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo ir haciendo cambios? Podemos combinar. Por eso los dos planetas, cuando se contactan, no están anulándose. De hecho, una versión que da Bruno Huber de las conjunciones, pero que yo he visto que es aplicable a otros aspectos de la carta, dice, tenemos dos planetas, dos principios planetarios. Cuando se fusionan, la idea es crear, es como si creara un tercer planeta. O sea, el papá, el hombre y la mujer, y se fusionan, nace un hijo, pero no dejan de ser el hombre y la mujer, sino que crean algo, una creación. La idea de las, porque si no nos quedamos en, como me decía una alumna en estos días, que le parecía que algunas personas se estaban haciendo con la astrología, era la astro, como de meter mucho miedo, uy, lo que nos va a pasar y la policía, y entonces
Entonces eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia y cosas peores han ocurrido. Y no estamos negando lo que está pasando. Estamos diciendo es cómo sacarle provecho, cómo usar este momento. Si el cambio, nosotros tenemos que aprender algo, y es que el cambio, por ahí tengo una cosita del cambio y lo voy a colocar que me lo pidieron para una web, son como 10 minutos. El cambio es el sustento de la vida y si no observa la respiración. El aire que entra con oxígeno y es frío. El aire que sale no es el mismo, tiene otra temperatura y no tiene oxígeno. Pretende parar la respiración o los latidos del corazón o pretende que el día y la noche no ocurran. Estás negando la vida. O sea, la vida se fundamenta en el cambio continuo. Eso nos indica, Urano, por ejemplo, nos enseña la ley de la impermanencia. Nada permanece en el mismo punto, en el mismo sitio estático. Hay cambios aunque no lo notes. Entonces, pretender renunciar a los cambios o por temor impedirlos, estamos no patrocinando la vida, sino patrocinando la muerte. Imagínense que el árbol no suelte las hojas que se están secando. ¿Qué le pasa al árbol si no se renueva? Se muere, se seca. Entonces, un buen consejo es, aunque tengamos fricciones, no lo vamos a soltar de un solo golpe. Si nos resistimos, la fuerza de Urano desde afuera nos lo va a arrancar y nos va a generar un caos muy, muy complejo de manejar, porque Urano es el caos, y para crear hay que generar caos. Entonces, hay varios tipos de caos. Si yo voy a pintar esta habitación, yo no la puedo pintar con todo lo que tengo aquí adentro. Tengo que armar un caos que es sacar todo. Desmontar cuadros, cubrirlas y se me va a chorrear el piso. Y no, eso es parte del caos predecible dentro del proceso de cambio. Y con Urano hay que tener la mente abierta a los imprevistos. Mi maestro de astrología, León Sánchez, decía que tenía conjunción Sol Urano en Acuario del año 1914, nació por allá, y él nos decía, muchachos, háganse amigos de Urano, porque Urano no le avisa 2 años, oiga, le voy a hacer tal cosa, no, Urano se le presenta en 2 minutos, le dice, mire, le cambié los planes. Y entonces decía, hágase amigo de Urano. Y hacerse amigo de Urano significa tener la mente abierta y estar dispuesto a asumir que en algún momento los planes se cambian. Y a veces de manera muy incómoda, generalmente cuando esos cambios ocurren de manera que no controlamos, porque de alguna manera nosotros estamos resistiendo así no lo reconozcamos. Entonces la idea es colaborar con lo inevitable, como decía el maestro Roberto Asayoli, colabore con lo inevitable. Si lo inevitable es el cambio, porque la vida se sustenta en el cambio, pregúntese, yo no puedo hacer todo el cambio, puedo colaborar. Colaborar significa que puedo aflojar mi mente, mi conciencia, qué de las circunstancias donde veo que la vida ya me está planteando, o mi conciencia me lo está mostrando, de esas circunstancias, no solamente cómo me puedo disponer, sino qué cambios puedo ir introduciendo, sin esperar que el efecto sea al otro día, todo está perfecto. No, eso también lo tenemos que dejar a un lado y decir, es una cuadratura, es tensión, Urano es muy impaciente, entonces quiere el ya, hagamos la revolución y al otro día todos estamos felices. Pues no es así. Hagamos la revolución y eso tiene un precio y es enorme. A ver, una cosa es hacer la revolución y otra es saber gestionar lo que viene. Y por eso generalmente los que se montan en la revolución, si no saben gestionar, terminan volviéndose muy ultra saturninos. No nos tumban del poder, aquí nos quedamos, impido. Y cuando la persona hace eso, y eso lo podemos ver en nuestra vida, el entorno se vuelve más hostil y más agresivo y la calidad de vida se pierde. Eso es un buen patrón para decir, estoy comportándome conmigo mismo como un tirano o con ciertas personas, porque hay más hostilidad. Entonces, hay algo en mí que necesito generar en ese sentido de cambio. Porque la vida se sustenta en el cambio continuo. Si hay una ley que se mantiene estable a lo largo de todo el tiempo, es la ley del movimiento. Es fija, se mantiene estable. En el momento donde no haya movimiento, cambio, no hay vida, no hay conciencia. Y bueno, pues como se trata de algunos tips para poder sacar mejor partido de esta cuadratura, ¿qué hacemos cuando llega un momento de esa desorganización? Cuando tú hablabas de tu maestro y todo, de cómo él decía, hágase amigo de ese cambio. ¿Cómo podemos hacernos amigos de ese cambio?
tal vez ayudando a desdramatizar la vida un poco, Sí, ¿sí? ¿Cómo desdramatizamos la vida? Imaginémonos en una película, como si fuéramos el actor principal en donde nos están sucediendo cosas y lo que nos sucede es una invitación a sacar virtudes y talentos, por ejemplo, el actor principal, ¿sí? O el otro tema es, imaginémonos esa misma situación en 10 años, cuando, como lo que nos ha sucedido hacia atrás, que nos reímos de temas que fueron dramáticos y complejos y difíciles, pero que ya 10 años después simplemente hacemos un buen chiste del tema. Sí. Entonces, algo que sea tan complejo, que es que cómo mi hija fue a hacer esto, o cómo mi hijo, cómo fue a pasar aquello o lo otro. Bueno, imaginémonos 10 años adelante y contémonos la historia y verá que nos podemos reír de esa tragedia que está sucediendo en este instante. ¿Sí? Eh, y es que eso es lo que sucede normalmente con los tránsitos de Urano. Cuando los miramos en el espejo retrovisor, decimos, ¿cómo fue de importante ese momento de vida, ese cambio, esa situación, esa muerte o esa transformación? ¿Cuántas cosas no me generaron de ahí? claro. Entonces, es como imaginarnos un poco, no tanto no vivir la situación en primera persona, donde somos las víctimas de todo lo que nos sucede, sino podernos reír un poco de las situaciones, verlas desde otro ángulo, ¿no? Sí, y hay una cosa, Juan, aquí hablando del tema, cuando te hable de buena parte del drama que hacemos es innecesario y es la resistencia al cambio. Y muchas veces nosotros no lo notamos. Y lo digo por mí en primera persona, que estamos empleando la energía para hablar mal del proceso, para resistirnos, para quejarnos, para echarle la culpa a cualquier cosa. Estamos empleando ya la energía, pero estamos como el carro que se metió en contravía en una autopista y lo están arrollando. Si eso nos está pasando, porque estos son tics, hay que parar inmediatamente y decir, independiente de lo que esté pasando afuera, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Por qué me metí en contravida? Porque a veces decimos, pero todo el mundo se opone, se opone. Urano es muy fluido y no es que te venga a romper, a hacer una fractura, pero si es necesario lo hace. Te fractura la vida, te la descontrola. Entonces, una buena medida es probar los cambios. Tenemos la idea, las dos posiciones de Urano y de Saturno, necesitamos saberlas mezclar como un buen chef, así en la cocina, e ir experimentando y probando. Es que este es un movimiento creativo, es un movimiento creativo. Tenemos que mirar, necesitamos mirar en nuestra vida dónde ya no vamos más, ya las circunstancias están llegando a un punto donde dice, realmente en conciencia no vamos más. Saturno satura, pero Saturno también da maestría. Una cosa buena que nos puede ayudar, porque los dos planetas generan terquedad. Saturno dice, y no, y no, y no. Mire que, mire, vamos y preguntamos, no, y no, y que yo la vez pasada hice lo mismo, y no, eso es Saturno. Y Urano dice, es que es así y así, yo no escucho, y es así, 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 así. Ambos planetas generan esa terquedad o sea, ninguno de los dos nos va a dar la salida, nos va a dar la salida es una Y integración de las dos cosas. Martín, y más en este momento que ambos están en signos fijos, que los signos Claro. fijos son tan tercos, son tan fijos, tan estables, entonces eso hace que haya más terquedad en los dos puntos, ¿sí? Sí, el tema es, Juan, que podamos, eh, como en esto no hay manual, el manual en nuestra vida, a mí me ha servido, por ejemplo, en la carta a nivel personal o con las personas, mirar el ejercicio que tú estabas haciendo al comienzo. ¿Qué pasó cuando yo tuve esa cuadratura o esa conjunción o esa O esa oposición con oposición. Saturno, con Urano? O sea, ¿qué pasó Y hace eso, 11 años? sí, ¿y eso cómo me sirve acá? Porque la herramienta, yo me imagino muchas veces estas experiencias no son nuevas. Nosotros ya las hemos vivido y las estamos viviendo desde otro ángulo. Entonces, como cuando tú compras una herramienta para hacer un arreglo en la casa, la usaste una vez y la colgaste por ahí, o la guardaste en el maletín de las herramientas, y años después dices, yo necesito hacer un arreglo y no, ay, yo tengo por allá guardada una herramienta. Es igual, la herramienta es tu experiencia, Saturno. Y ahí usamos a Saturno. ¿Qué pasó cuando yo tuve la conjunción o la cuadratura
¿qué pasó? Y eso es aplicable a todos los aspectos de la carta. ¿Qué pasó en esa época? Y vas a notar que inclusive hay patrones. No son las mismas personas, a veces sí, ni las mismas circunstancias, pero hay un patrón. ¿Qué fue lo que yo no hice? ¿Cómo fue que me generó resistencia y molestia? Si yo volviera hoy a ese momento con la conciencia de hoy, ¿cómo lo haría de tal y tal forma? Esa respuesta, tenla en cuenta, para este instante. adaptada a este momento y a las circunstancias de este momento y te va a ser útil. Y tienes la herramienta y la respuesta en tu historia y en tu vida. Fíjate, Martín, que hay otro tema que tiene que ver con Urano y es la perfección. ¿Sí? Sí. La perfección de la idealización de lo que quisiera como fueran las cosas ahora, o en este instante, o en el pasado. ¿Sí? Hay una frase muy bonita que dice, la perfección mata, mientras que el humor sana vidas. ¿Sí? En lugar de meternos a un mundo de la perfección de cómo deberían ser las cosas en este instante, busquemos hacerle un poco más el chiste a las situaciones de cómo son en este instante. Eso puede relajar un poco más a Saturno. Saturno con el humor va muy bien. Capricornio con el humor va muy bien. Juan, estás tocando un tema muy, muy importante porque los dos planetas en la faceta no integrada, Urano es huraño, es la parte huraña de la persona y Saturno es la parte tosca, ambos son toscos, ¿no? No me toque, no me mire. Y Venus entra a jugar y Júpiter ahí juegan un papel muy importante. Júpiter, mire el futuro, mire otras cosas y Venus, hágalo con agrado. O sea, por más incómodo que sea, hágalo con agrado. Yo siempre me pregunto en este tipo de situaciones, ¿qué fue lo que hizo el señor Nelson Mandela para aguantarse 28, 29 años, un ciclo de Saturno preso y salir de allá a cambiar el mundo? Él cambió adentro, él lo reconoce en su biografía, pero él se tuvo que inventar un mundo interno para poder asumir la crudeza de ese mundo externo y no dejarse destruir, sino salir completamente fortalecido, ¿no? Porque es que Urano es un planeta transpersonal, transformador de la personalidad, que te conecta con un poder interno que es la trascendencia. Y para podernos trascender, necesitamos liberar ciertos paradigmas y terquedades y aprendizajes y liberar potencialidades que están esperando a manifestarse, que a veces uno dice, no sé qué hacer. Y la respuesta de Urano muchas veces es, deja de hacer, pero ¿qué dejo de hacer? Lo que estás haciendo, que no funciona, y a veces no lo vemos. Hay que dejar de hacer lo que no funciona y a veces no lo vemos y es bueno a veces preguntar o observar, y muchas veces lo que hay que hacer es no hacer para permitir que la vida fluya. Entonces, creo que no hay fórmulas, esa es una de las cosas de Urano, dice no hay fórmula, experimenta. Experimenta y tu sabiduría y observación, un buen Saturno, porque la idea no es destruir a Saturno, nos va a ayudar. Saturno es supremamente importante. Es que en la astrología medieval se ha tomado como el gran maléfico, pero eso no es así. O sea, Saturno lo tenemos que cultivar en nuestro interior, es lo que nos da la madurez, lo que nos da un filtro, lo que permite. Saturno son los límites, las fronteras, es la piel, son los huesos, es la frontera, las defensas también. ¿Sí? Si nos defendemos de todo, decimos, no, yo voy a comer prana, no voy a comer nada porque es que necesito es la vida superior, ¿sí? Pues Urano me arrasa más, peor, ¿sí? Pero si empiezo a tener unos límites con el contorno más adecuados, si me fusiono con el contorno de alguna forma, pues Urano no me aplasta, ¿sí? Sí. Es decir, con Saturno se trata de tener unos límites un poco más permeables, pero que sirvan de filtro, porque es que sin filtro también la energía de Urano puede ser muy peligrosa, es la energía del terrorista, del que rompe las cosas de un solo tajante punto de vista, ¿sí? Entonces, se trata de integrar más bien nuestras propias energías, no se trata de... ¿Qué es integrar a Saturno? Integrar el orden, el método, la estrategia, el paso a paso, la construcción, la efectividad de las cosas. ¿Cómo me ordeno? ¿Cómo ordeno mi vida? ¿Cómo voy el paso a paso? Pero ¿cómo se integra también a Urano? ¿Cómo dejo entrar a lo nuevo en mi vida? ¿Cómo hago para que las situaciones fortuitas
me generen espontaneidad y creatividad y no frustración y dolor porque se rompió algo que no tenía planeado. ¿Sí? Integrar a Urano es como integrar lo novedoso, lo distinto, lo diferente. Sí, hay una cosa, me acuerdo del maestro Howard Sasportas, que él dice, hablando en su magnífico libro, Los dioses del cambio, que la sola introducción, así no sepamos astrología, vale la pena leerlo, con eso se nos amplía la conciencia, la comprensión, y nos da unas herramientas maravillosas. Consíganse ese libro, es maravilloso. De hecho, lo están reeditando en España en este momento, vale la pena tenerlo. Él da una serie de consejos con Urano y dice, primero intente cambiar ahí donde está. Primero intente hacerlo ahí. Yo creo que es un consejo, no es un consejo conservador como muchas personas lo creen. Me parece que es un consejo producto de una sabiduría, de una experiencia, de una expertise que él tenía, porque él era psicólogo, además un extraordinario psicólogo junguiano, terapeuta y astrólogo. Y él lo primero que sugiere en los movimientos de Urano dice, si va a cambiar de trabajo, primero intente modificar, incluso sugiere hasta voltear la silla para otro lado. Si todo eso no funciona, o sea, dele tiempo a Saturno, modificando a Saturno. Pero si eso no funciona, inevitablemente aviéntese a lo nuevo. Pero si se avienta a lo nuevo sin haber intentado hacer un ajuste ahí donde está, puede ser que el cambio no estés preparado para, en conciencia para asumir el cambio y no saberlo administrar. Es lo que se nos dice, si renuncias a una pareja porque no te gustó y te metes con la otra sin hacer un proceso, tranquilo que en la Sale siguiente ahí igualita. vuelve a salir el tema. Sí, entonces creo que hay que mirar esto con más, como lo estás planteando, Juan, con más humanismo, con más ética, con más sentido de conexión con la vida. Un buen libro de astrología es la naturaleza. Es la naturaleza, los países que tienen las 4 estaciones o nosotros que no tenemos 4 estaciones, pero está haciendo un sol maravilloso y de pronto se larga un aguacero y se nos baja la temperatura, nos dice, vea, la gente dice, se dañó el día. No, lo que tú estabas diciendo me parece muy sabio, dice, no juzgue, no le ponga carga, para que, no, con decir se nos dañó el día no voy a modificar el clima. Es más bien entender cómo hago para que no me afecte o cómo hago frente a las nuevas circunstancias lo que iba a hacer. Se me modificó, se me cambiaron los tiempos. Entonces, ahí es donde entra el tiempo es Saturno. Se cambió el tiempo o se cambiaron los espacios. Y Urano que dice inteligencia creativa. Esa es una de las cualidades superiores de Urano. Inteligencia, como decimos aquí en Colombia, invéntesela. Llegó el momento de inventárnosla o de reinventarnos o de la reingeniería. Y este es un año y el año entrante donde se nos va a pedir mucha reingeniería social, familiar, personal, a todos, a unos más que a otros, pero a todos se nos está pidiendo una reingeniería. Y lo bueno es que si la astrología nos los permite saber y saber en qué casa está, pues empecemos a hacer la reingeniería aunque nos dé miedo. Es como cuando a alguien le dicen, mira, te vamos a lanzar del avión. Y es que yo no sé mandarme en paracaídas, te vamos a lanzar, entonces por lo menos bótese de un árbol para que le pierda el miedo o empiece a aprender con los recursos que tenga. Eso es preferible, llevar algún tipo de apertura y de experimentación para el momento del salto, a simplemente lanzarse por lanzarse y no saber ni cómo se maneja el paracaídas o a qué te vas a enfrentar. Entonces, apertura de conciencia, ablandamiento interno y que todo cambio que intentemos hacer tengamos paciencia, porque el movimiento así como Saturno genera una terquedad en no querer cambiar cuando no está bien integrado, cuando hay mucho miedo. Urano, la terquedad de Urano es bote todo, bote la casa por la ventana, se ganó la lotería, quemó todo y resulta que quemó el billete. Que entonces, ¿cómo reclama el premio? Es una exageración mía, pero es una forma de decirlo, ¿no? Tengo un consultante de hace muchos años que en alguna ocasión me enseñó algo muy bello. Después de protestar con un movimiento de estos y protestar porque era muy incómodo, 3, 4 años muy complicados en su proceso, en su empresa. Y me dijo, ya entendí. El tema es que yo necesito volverme discípulo de los planetas. Y eso creo que es una buena, entenderlo como maestros que nos están enseñando y nos están diciendo, haga la tarea, mejore la tarea. Mejor. Sí. Eh,
Bueno, pues Martín, Urano-Saturno sin duda es un reto a nivel humano y más en Urano en Tauro, Saturno en Acuario, están pidiendo unas transformaciones a nivel social. Los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón son planetas muy lentos y son planetas que se expresan a nivel individual cuando tocan algún planeta personal o social, como Saturno, Venus, Mercurio. Entonces, este aspecto es mucho más importante para las personas acuarianas o taurinas o leoninas o escorpiones, ¿sí? De esos 4 puntos donde tienen planetas personales allí, se pone mucho más en actividad este aspecto, generando en ellos una necesidad de hacer algo con el tema. Y si son de la generación del 87, pues mucho más, porque nacen de esa conjunción. Otro tema interesante es que como esa conjunción se hizo en Sagitario, y en este momento la última de las cuadraturas de este ciclo de 44 años está con eclipses en el eje Sagitario-Géminis, pues esto está hablando también de, yo creo que es un año para romper dogmas, para romper creencias, para acabar mm, de romper lo que se debe hacer desde lo social, desde la creencia, desde lo religioso, desde lo colectivo, para empezar a hacer un camino más individual. Sí, entonces estamos viendo momentos que son de, no podemos, así tengamos miedo, hay cambios andando ya, cambios que son, por ejemplo, en el orden social, la forma de trabajar, nuevas profesiones que vienen. En vez de protestar, se los digo de corazón, en vez de protestar porque algunas profesiones van a desaparecer o ya están desapareciendo, estamos, como decimos aquí en Colombia, botando corriente, o sea, perdiendo energía. Esa misma energía, en vez de protestar contra algo que ya se está dando, es cómo podemos abrirnos. Nos está diciendo, Urano nos dice, aprende y aprende de lo que no sabes, aprende de lo que no conoces, ábrete al universo. Es que hay formas creativas, positivas de saber llevar esto, por más complejo que parezca. Lo que lo hace más complejo y más terrible no es la situación, aunque sea exigente y retadora, sino la forma que nosotros la interpretamos y la resistimos. Lo crítico de una crisis no es la situación como tal, por más compleja que sea, es incómoda, es molesta, pero lo crítico de la crisis es la resistencia que le ponemos y pretender que el universo se acomode a lo que yo quiero, y si eso llegase a ocurrir, pues destruye el universo marcha como debiera, por ahí como dice el desiderata, o sea que te resulte claro o no, el universo marcha como debiera. Entonces, más allá de qué cosas van a pasar o no van a pasar, no se necesita ser astrólogo, sino mirar un poco lo que estamos hablando. Estamos ante la entrada de un nuevo orden, que no es necesariamente el nuevo orden de los Illuminati ni esto. Todo, tenemos la posibilidad de, en nuestra propia vida, de crear un orden distinto, una oportunidad de evolucionar, como Krishnamurti, que planteaba que la verdadera revolución es la revolución de la conciencia. De lo contrario, son movimientos que buscan un cambio que luego se vuelven atávicos porque se aferran al poder y no pretenden que nadie los modifique, y eso termina otra vez en tiranía. Entonces, la vida no es tirana. El mejor libro de astrología es la naturaleza. Mírenlo y aprendamos todos de él. Martín, qué rico retomar estas charlas de los domingos. Muchas gracias por tu presencia. A ti, por tu presencia, querido amigo y hermano. Para cerrar, quiero cerrar solamente con la frase, con esta frase que me pareció hermosa para esta cuadratura. La perfección mata, el humor salva vidas. Sí, eso es algo que yo creo que está en esa cuadratura. Urano de la perfección idealista de las cosas y Saturno que a través del humor puede soltar tantas cosas. Entonces mirémonos como si esta tragedia que estuviéramos viviendo la viéramos 10 años después y cómo nos podríamos reír de esto Mira, para Juan, desdramatizar. en los arquetipos del viaje del héroe interior, el bufón es el más sabio, porque el bufón se burla de todo y era el único que el rey no podía eh,
eliminar porque se burlaba de él. Entonces, burlarnos de nosotros mismos es muy sanador, reírnos de nuestras historias pasadas, mirar esos momentos de decir, no puedo, qué miedo, y hoy nada de lo que me imaginé ocurrió, y sí pude, y fue complejo, y sí pude, porque todo es más la forma en que lo estamos viviendo en nuestro mundo interior y los paradigmas que hay que modificar para no hacer terrorismo con estos movimientos, sino decir, sí, es complejo, nadie lo está negando, y es exigente, y precisamente eso nos exige atención plena del presente, y no tanto filtro mental, sino a ver qué es lo que está pasando y cómo es que se va a resolver, y qué puedo hacer en este momento, y tampoco voy a hacerla imposible. Ese es otro consejo para decir, oye, no se ponga a hacer los movimientos imposibles, hagan lo que puedan. Por eso Saturno está ahí, dice, vamos a hacer lo que se puede hasta donde humanamente es sano. Eso es importantísimo. Es que la energía de Urano, que es transpersonal, que es social, pasa por un filtro humano. Como pasa por un filtro humano, midamos nuestros límites. O sea, sí hay que hacer un cambio, sí hay que hacer una serie de situaciones, pero hasta dónde lo puedo hacer? ¿Sí? Y tampoco sobrepasarme por encima de mis propios límites, ¿no? Eh, Y bueno, y pues muchas de las personas que nos preguntan, y yo tengo ¿dónde tengo Urano? ¿Dónde tengo? Pues Urano, Saturno los invita a que indaguen un poquito la astrología, ¿no? mm, Eh, Busquen en sus lugares donde viven, en cualquier país hay buenos maestros de astrología, hay muchos tipos de astrología, la que les resuene, la que les conecte con su conciencia, abran su conciencia. La astrología es una de las que está ganando en este momento, porque la gente buscando respuestas en la incertidumbre, la astrología te ofrece información valiosa para que trabajes con ella, no para que te quedes diciendo, me dijeron esto y no hago nada, no me tomé los remedios, entonces la enfermedad te va a molestar, pero sí lo que me dijeron me sirvió porque lo pude aplicar y no todo lo que me dijeron era, pero me sirvió por esto y esto. Entonces, es un buen momento para que la astrología, el libro de los cielos, como la estrella de Belén, nos guíe desde adentro, no tanto la guía externa. maravilloso. Bueno, Martín, Bueno, pues hermanito, entonces nos vemos el otro domingo, ¿no? pues esa es la Sie- idea. El otro domingo nos Siete, veremos 7 de la noche, retomando este nuestra ciclo. YouTube novela astrológica. Eso. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, casi 1000 personas tuvimos en esta ocasión, y pues un saludo de corazón, que la sabiduría, la luz, la claridad se revele en la vida de cada uno de nosotros y como humanidad en la nueva conciencia que está emergiendo. Un abrazo, Martín, desde Bogotá, Colombia. Saludos y nos vemos en 8 días. Chao. Bye.